dada esta ecuación, demostrar que tiene una única raíz, una única solución real positiva. Importante, lo de positiva y lo de demuestra que es única. Hombre, de partida si te están diciendo que demuestra que es única, es que en principio pues solo va a tener una raíz. A no ser que nosotros veamos en la demostración algo que diga, no, va a tener más soluciones. Bien, de partida, pues lo primero que tendré que ver es si existe una raíz. Es decir, porque lo mismo no existe ni siquiera una. ¿De acuerdo? Vamos a ver si existe una. Dice, bien, para ver si existe una raíz, en este caso, pues lo que podemos hacer es resolver esta ecuación. Resolver esta ecuación, dice, bueno, pues resuélvela. Intenta resolver esta ecuación. Dice, si a lo mejor consigues resolverla, pues incluso no te hace falta más. Coges la ecuación, encuentras todas sus soluciones. Si son reales, tendría que tener 7. Si son complejas y reales, pues sabemos que también tiene que tener 7. Lo que está diciendo es que solo va a tener, o lo que está diciendo es que positivas solo va a tener una solución real. Por lo tanto, o las otras son todas negativas, o son complejas y negativas, o en principio me dice que demuestre que, y ya no vamos a entrar en todo lo demás, que tiene una sola solución real positiva. Dice, vale, pues voy a utilizar el teorema de Bolzano. Puedes intentar resolverla. Para resolver esta ecuación, si intento resolverla, lo único que nosotros tenemos como herramienta es el teorema, la regla de Ruffini. Probar a ver si algún número al sustituir o hacer Ruffini da resto 0. Las únicas posibilidades aquí que tiene como término independiente de menos 1 sería el 1 y el menos 1. Pues clarísimamente, si hiciera Ruffini con el 1, pues aquí no va a dar 0 de resto. Luego, el 1 no es solución. Vale, y si hago con menos 1, pues igual, clarísimamente, aquí no va a dar tampoco 0. ¿Por qué? Porque aplicando el teorema del resto, si sustituye aquí por 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1, tengo, en este caso, esto sería 7, menos 1, pues no da 0. 7 menos 1, 6. Sustituyendo aquí por 1, el resto de eso sería 6. ¿De acuerdo? Y si hago Ruffini con menos 1, esto sería, aquí ya, dependiendo de si es par o impar, pero en fin, que en este caso tampoco va a dar 0. ¿De acuerdo? Me quedaría aquí, este se me iría con este, menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1. Esto se iría con este se iría con este se iría con este. Y bueno, en este caso me quedaría de menos 2. Bueno, pues ya sabemos que el resto aquí sería menos 2 incluso. Esto lo veíamos en cuarto, ¿no? De la ESO. Teorema del resto coincide con el resto de hacer la división por Ruffini. Dice, vale, pues ya estaría. Ninguno de los dos va a ser raíz. Dice, ¿y ahora entonces qué? Bueno, que eso no tenga soluciones enteras, que es lo que nos decía aplicando la regla de Ruffini, es que si existen soluciones enteras, en este caso, las únicas que podrían ser es el 1 y el menos 1. He comprobado ninguna de las dos es. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no tiene soluciones? Enteras no. Ahora, ¿tiene soluciones reales? Pues es lo que nos están diciendo, que lo demuestre. Bueno, pues ¿qué otra herramienta tengo para demostrar si eso tiene soluciones reales? Pues tengo el teorema de Bolzano. Vale, teorema de Bolzano. Voy a considerar esto como una función, es decir, eso lo considero como una función, ¿no? Ya lo pongo todo, más x menos 1. Lo consideramos como una función. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Bolzano? Pues que si esa función es continua, en un intervalo cerrado, que en este caso es el que nosotros tenemos que buscar, en un intervalo cerrado que buscaremos, intervalo AB, tal que la imagen en A es de un signo, vamos a poner positivo, y la imagen en B de otro signo, vamos a poner negativo, que eso es lo que tendremos que determinar, entonces automáticamente existe un C tal que la imagen de la función es 0. Eso es lo que dice el teorema de Bolzano. Por lo tanto, lo que habría que encontrado es una solución para esta ecuación. ¿Sí o no? Vale, pues vamos a ver si encontramos este intervalo. Porque clarísimamente esa función es continua. ¿Sí o no? Es un polinomio y esa función va a ser continua. Dices, hombre, vamos a ver. Dices, aquí no tengo que pensar mucho. Si pongo x igual a 0, la imagen en 0 de esa función, ¿cuánto es? Hombre, todo esto es 0. Menos 1, negativo. Es lo que estoy diciendo, que mucho no había que pensar para aplicar el teorema de Bolzano. Vale, y ahora dices, ¿y si cojo x igual a 3, 4, 5, 27? Bueno, no te vayas tan lejos. Coge x igual a 1. Pues si x es igual a 1, que lo hemos calculado antes, pues f de 1 es ¿cuánto? 6. Dices, bueno, pues ya está, demostrado. Entre 0 y 1,
hay una raíz positiva o una solución para esa ecuación. Una fijo que hay, ¿sí o no? Y esto es el teorema de Bolzano, que bueno, por lo que he dicho, que no tiene más, que simplemente era aplicar el teorema de Bolzano, buscar un intervalo donde en un extremo sea positivo y en el otro negativo, de distintos signos. Siendo una función continua, ya he demostrado que la función tiene al menos una solución real y positiva, porque el intervalo que he buscado ha sido los positivos, ¿sí o no? Claro, si me voy y busco los negativos, pues dices, pues muy bien, en los negativos hay, pero no te están preguntando eso. ¿Entendemos o no? Vale, pues ya tengo una raíz, que sería en este caso, entre 0 y 1 hay justamente un valor que hace que eso se anule, ese polinomio sea 0, o esa ecuación se verifique. Dice la siguiente pregunta, ¿pero es única? Es decir, de momento tengo, vamos a poner un valor c, este valor c, ¿de acuerdo? Un valor c que está dentro de ese intervalo. Existe seguro un valor c de tal manera que la imagen en c es 0. Eso existe fijo por el teorema de Bolzano. Mi pregunta es si existe otro valor d de tal manera que la imagen en d sea 0 también. Dice, bueno, pues voy a buscar otra vez por Bolzano a ver si encuentro más intervalos. Pues lo lógico es que no, porque te están diciendo que demuestres que no hay más. Es decir, que de partida lo lógico es que no haya más. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Voy buscando otro intervalo de si hay y me tiro así toda la vida buscando intervalos sabiendo que de partida lo mismo no hay? Pues hombre, no es lo lógico. Lo que vamos a hacer es utilizar el teorema de Rolle para demostrar que no hay más. Es decir, que no existen más soluciones para esa ecuación. Bueno, ¿y qué hacemos? Pues lo que dice el teorema de Rolle. Dice, si una función es continua, f de x, que sería en este caso esta función, ¿de acuerdo? F de x sería esa función. Si f de x es continua en un intervalo a, b, vamos a ponerle ahora otro intervalo distinto al que he puesto antes, y como a esta le he puesto cd, vamos a llamar en un intervalo ef. Si una función es continua en un intervalo ef y es derivable, bueno, iba a decir, voy a utilizar cd, porque lo voy a tener que utilizar ahora, pero bueno, ya que ahora lo ponemos. Y derivable en intervalo abierto ef, entonces si se cumple que la imagen en e es igual a la imagen en f, si se cumple esto, entonces existe seguro, vamos a llamarle ahora también distinto, g, o s, bueno, g, para seguir con el alfabeto. Existe f perteneciente al intervalo abierto ef, tal que la derivada en g es 0. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el teorema de Rolle. Bueno, ¿y cómo lo aplicas ahora el teorema de Rolle para demostrar que esa ecuación no tiene más soluciones? Bueno, pues esto es lo que se llama demostración por reducción al absurdo. Es decir, vamos a llegar a una contradicción. Es decir, que esto no puede ser que tenga dos soluciones porque si no contradeciría el teorema de Rolle. Vamos a suponer que sí, que de partida tenemos dos soluciones, que resulta que una ya la hemos encontrado y vamos a suponer que hay otra. Es decir, que sí, suponemos que hay otra. Si esto fuera cierto, automáticamente puedo aplicar el teorema de Rolle. Es decir, se podría. ¿Por qué? Porque esta función es continua en intervalo cerrado, es un polinomio, siempre es continua. ¿Bien? Vale, dice, es derivable en cualquier intervalo, efectivamente. Vale, y justamente yo voy a utilizar ese intervalo, el intervalo CD, empezando en C y terminando en D. Vale, ¿por qué utilizo este intervalo? Porque empezando en C y terminando en D, se va a cumplir ¿quién? La tercera condición, esta condición. Es decir, que la imagen en C y la imagen en D, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales. Si existe este valor C, que este existe y es 0, y existe este valor D, que es lo que voy a demostrar que no existe, y es 0, pues estoy diciendo que se cumple, que en el extremo C tiene la misma imagen que en el extremo D, que en este caso, por la condición que he puesto, tiene que ser 0, ¿sí o no? Vale, pues ¿qué tendría que pasar? Según el teorema de Rolle, se cumple que es continua, se cumple que es derivable, se cumple que en los extremos, si esto pasara, si existieran dos soluciones positivas, esto es 0 y por lo tanto se cumple la tercera condición del teorema de Rolle. Si se cumplen las tres condiciones, ¿qué nos dice? Que existe fijo, si esto pasa, el teorema de Rolle dice que existe fijo un punto G dentro de este intervalo donde la derivada tiene que ser 0. Pero bueno, pues voy a ver si esto pasa. Si esto pasase, es probable que exista otra solución de este tipo.
Si eso no pasa, esto es mentira. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Reducción al absurdo. Se llama demostración por reducción al absurdo. Es decir, estoy suponiendo que algo es cierto para llegar a una contradicción. Bueno, pues vamos a ver que no pasa porque voy a llegar a una contradicción. Si esto pasara, esto tendría que suceder. Voy a calcular la derivada de eso. La derivada de esa función sería en este caso 7x6 más 6x5 más 5x4 más 4x3 más 3x2 más, bueno, más 2x más 1. Esa sería su derivada, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Vale, y la cuestión es, ¿existe o esta derivada, esto, seguro, si esto se cumpliese, si las condiciones se cumpliesen, esto, seguro, que en algún punto de X, se tendría que hacer positivo. Estamos hablando de los positivos, ¿de acuerdo? Que en algún punto de X positivo, eso tendría que ser 0. Es decir, esta ecuación tendría solución. Pregunta, ¿esta ecuación tiene solución para algún X positivo? Hombre, podría demostrarlo utilizando el teorema de Bolzano. Dices, bueno, pero es necesario aplicar el teorema de Bolzano para demostrar que no existe en los positivos, que es lo que me preguntaban, que de hecho lo de ser positivo o ser negativo en este ejercicio es muy importante, ¿de acuerdo? Porque si no, no lo podría hacer. Ser positivo, si X es positivo, ¿esto cómo va a ser? Positivo. Si X esto es positivo, ¿cómo va a ser esto? Positivo, positivo y positivo. Para algún valor de X positivo, ¿esto va a ser alguna vez 0? No. Luego, esto no pasa si esto sucede. Luego, es imposible que esto suceda porque si esto sucediese, obligatoriamente esta ecuación tendría que tener solución por el teorema de Rolle. Y no la tiene, lo cual quiere decir que esto no pasa. No existe otro D positivo donde su imagen en D sea para esa función 0. Si esto pasara, obligatoriamente esta ecuación, es decir, la derivada tendría que ser 0 en algún valor de X positivo. ¿Se entiende o no? Y por lo tanto la conclusión es que efectivamente por el teorema de Rolle, yo he demostrado por el teorema de Bolzano, yo he demostrado que existe una solución y con el teorema de Rolle he demostrado que solo puede existir esa, repito, en los positivos, que era la primera condición que se imponía. Porque en los negativos, pues sí, a lo mejor en los negativos esta ecuación tiene una solución, pero me están diciendo los positivos para hacer el ejercicio mucho más sencillo. ¿Se entiende o no? ¿Vale?